Muchas gracias. Vamos a ver entonces de esta conferencia de la mano del maestro Alejandro. Él es licenciado en Historia por la UAC, cuenta también con estudios de posgrado en Historiografía por la UAM en la Unidad Azcapotzalco, es maestro de Educación por la Escuela Normal Superior de Querétaro y docente de licenciatura en esta misma institución. Estuvo a cargo también de los diferentes diplomados como coordinador, los diplomados que oferta la Escuela Normal Superior de Querétaro, y es consejero electoral federal por el cuarto distrito del INE en Querétaro, también presidente del Colegio de Ciencias Ciencias Sociales y Humanidades, AC, y además es también colaborador del cuerpo académico de esta escuela normal, el cual se llama Lenguaje Comprensivo y Práctico en la Formación Docente. No conforme con esto, también el maestro Alejandro tiene varias publicaciones que ha hecho, entre ellos está el libro que se titula Estudio Historiográfico de la Prensa de Caricaturas en el México Decimonónico, y también tiene varios capítulos del libro y memorias publicadas en congresos. Entre ellos destacan la caricatura política como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, el discurso, conocimiento y representación histórica, una reflexión desde las discusiones contemporáneas. También tiene el carácter problemático de la escritura y la narrativa de la historia. Otro artículo como el manejo de conceptos básicos para la enseñanza de la historia de la formación en docentes de historia de Querétaro. Ese estaba publicado en prensa. Y por último, el de desarrollo de habilidades de pensamiento histórico en la formación del profesorado de historia en Querétaro. Gracias. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Básicamente este es un pequeño ejercicio que podemos nosotros replicar y extrapolar a muchas cuestiones. En este caso, que vamos a tratar la cuestión de las fuentes primarias, nos sirve para saber que son herramientas con las que trabajamos. Las fuentes primarias son herramientas con las que trabaja el historiador, en el caso de los que nos dedicamos a la historia o enseñanza de la historia, pero aplica para muchas áreas del conocimiento. Las fuentes son herramientas con las que trabajamos y así como es de variada la forma en cómo escogemos nuestras herramientas, así de variadas son las fuentes primarias con las que podemos trabajar y la metodología para trabajar con ellas, las metodologías para trabajar con ellas, con estas fuentes, también son muy variadas. Hay muchas propuestas al respecto. No me voy a centrar en esta ocasión en las propuestas metodológicas para tratar las fuentes primarias. En el caso de la enseñanza de la historia, por ella el maestro Siddhartha habló de la educación histórica, que la hemos trabajado en la Escuela Normal Superior de Querétaro. Existen otras propuestas, como por ejemplo la educación contextual conceptual, que fue creada en España por Joan Pagés y por Antoni Santisteban, Neus González, entre otras personas que trabajan principalmente en la Autónoma de Barcelona. Tenemos a Joaquín Prats, que trabaja en la Universidad de Barcelona, que también ha trabajado algunas metodologías con Joan Santaca. Se han generado otras tantas. Samuel Weinburg, que lo voy a mencionar un poco más adelante, también tiene otras propuestas, específicamente para tratar el uso de las fuentes primarias en la enseñanza de la historia. También podemos nosotros traernos herramientas de la historia profesional. Yo he utilizado personalmente, y eso lo traté en mi tesis de maestría en educación, el pensamiento histórico, abordar el pensamiento histórico, es decir, utilizar herramientas de la historia profesional, también desde la historiografía. Bueno, eso ya será tema para más adelante. Tengo algunos momentos, díganme si están viendo la presentación, ¿verdad? Sí la están viendo, gracias. Tengo aquí algunos momentos. El primero le llamo el extravío. Esto es cuando nos acercamos a una fuente primaria. Una fuente primaria no tiene sentido en sí misma. Cuando hablamos de una fuente, en este caso del pasado, pero aplica también para otro tipo de fuentes, cuando nos acercamos por primera vez a una fuente y desconocemos la manera de interrogar a la fuente, de cuestionar a la fuente, de contextualizar a la fuente, nos extraviamos porque, pues en primer lugar, hay un montón de tipos de fuentes. Podemos hablar de distintos tipos de grafías, le llamamos imágenes, grabados, utilizamos nosotros en Occidente, lo que no quiere decir que todas las fuentes puedan ser tratadas de la misma manera. Entonces, nos abruman a nosotros como maestros, además de todo esto, con otro montón
en una canasta muy amplia de TICs, de extensiones, repositorios, aplicaciones, bla, bla, bla. Yo lo que recomiendo es volver a lo básico. Volver a lo básico, con esto me refiero a, por ejemplo, si yo soy, y voy a ejemplificar con lo que más conozco, si yo soy maestro de historia, y me he dedicado, por ejemplo, en mi caso, a utilizar la imagen, como historiador, la imagen como documento histórico, especialmente las caricaturas políticas, pues entonces ahí yo ya tengo pues, un punto de partida y a partir de ahí podemos trabajar fuentes primarias y se pueden trabajar otro tipo de fuentes también. Bueno, tenemos mucha información, como les mencionaba, lo que no quiere decir necesariamente que toda la información que está en las fuentes la sepamos tratar, podamos interrogarla. Entonces aquí sale una pregunta, ¿qué debemos preguntar para saber si un vestigio del pasado se puede convertir en fuente primaria? Un poco más adelante les voy a dar algunas preguntas que podemos hacerle a las fuentes. Y aquí otra pregunta, ¿por qué el normalista debe utilizar las fuentes primarias? Pues en primer lugar, para no limitar el contenido de nuestras clases al libro de texto, porque tradicionalmente, en el caso de la didáctica de las ciencias sociales y las humanidades, cuando no sabemos tratar fuentes primarias, nos limitamos a lo que nos dice el libro de texto, pero esto muchas veces lo que hace es limitar también a un solo discurso, y este discurso normalmente es el discurso del Estado. ¿Qué es lo que tratamos de hacer al utilizar fuentes primarias? Poner a dialogar al libro de texto con otros discursos, y muchas veces con un discurso que le llamamos desde el lugar de enunciación, es decir, desde el lugar desde el cual se está tratando el tema. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la Revolución Mexicana y el libro de texto me dice que Zapata y el Plan de Ayala, bueno, nos podemos remitir al Plan de Ayala para ver si lo que nos dice el libro de texto es la intencionalidad que tenía el Plan de Ayala o si por otro lado se está tergiversando las palabras del Plan de Ayala, y ahí nosotros tendremos que preguntar a los estudiantes por qué el libro de texto, en este caso, cualquier fuente secundaria, tergiversa o maneja de una manera distinta las intenciones que tenía el Plan de Ayala, por poner un ejemplo. Entonces, este es un primer punto. Un segundo punto, bueno, porque el libro, al igual que las herramientas digitales en este momento, son el medio y no el fin. Nosotros ponemos a disposición las fuentes primarias, ponemos a disposición los libros de texto, libros especializados, por ejemplo, como el famosísimo Historia General de México del Colegio de México, donde cada capítulo está escrito por un experto. Entonces hay que poner a dialogar estos distintos tipos de fuentes con fuentes primarias, y esto nos serviría entonces como un medio, no es el fin. El libro de texto no es el fin, es un medio que podemos y un recurso que podemos utilizar para comparar y contrastar la información y no limitarnos a los discursos oficiales, como lo mencionaba, porque dar clases es un proceso muy parecido al de investigación, que muchas veces no lo hacemos de manera intencionada, pero es un proceso de investigación el preparar una clase, porque si la preparamos como es debido, utilizando distintos tipos de fuentes y de recursos, pues se convierte esto necesariamente en una investigación, para que nuestras prácticas docentes sean intencionadas. Muchas veces caemos en la cuestión de la ocurrencia, de porque se ve bonito, porque me sirve para ilustrar, pero descontextualizamos las fuentes en el sentido en el que no las interrogamos o simplemente las ponemos como un adorno a nuestras clases, cosa que no debe suceder. Y para que una vez que hagamos de manera intencionada el uso de las fuentes, por ejemplo, les decía, si utilizamos la educación histórica me dice que trabaje con conceptos de primer orden, con conceptos de segundo orden. A partir de los conceptos de segundo orden yo tengo una intencionalidad y digo, quiero que el estudiante desarrolle empatía histórica, es decir, que entienda el sentir y el sentido original de las fuentes. Si yo, por ejemplo, es algo que he tratado en la normal, estoy viendo el tema de la conquista, nos remitimos a fuentes de los conquistadores, y como la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, como las cartas de relación de Hernán Cortés, pero también nos remitimos a poemas escritos por indígenas que están recopilados en un libro que se llama La visión de los vencidos. Y, por ejemplo, ahí hay poemas indígenas de la época que vivieron de la conquista. Entonces ahí vemos el sentido que desde los indígenas, desde los españoles, comparamos, contrastamos, y a eso le llamamos empatía histórica. Entonces, si yo lo hago con una intencionalidad, yo puedo sistematizar esa experiencia y eso se convierte en un proceso investigativo.
Y una vez que logramos eso, entonces podemos nosotros producir conocimiento y no nos limitaremos necesariamente a, como tradicionalmente ha sucedido en las normales, a consumir conocimiento que se produce en las universidades, porque nosotros, teniendo herramientas para cuestionar, para tratar a las fuentes, para evaluar las fuentes, podemos nosotros mismos producir conocimiento también. Y bueno, esto que les mencionaba, que es una fuente primaria, bla, bla, bla. Bueno, aquí otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que la fuente por sí misma no nos dice nada si no la contextualizamos. Si no sabemos de dónde viene, si no sabemos qué relación guarda con su contexto histórico-social, pues difícilmente podremos nosotros darle un sentido a nuestras clases. Esta es una de las caricaturas que yo he utilizado junto con otras fuentes. Y, por ejemplo, si nosotros la vemos así de buenas a primeras, tal vez no estemos entendiendo de qué trata. Pero si la contextualizamos y decimos que esta fuente hace referencia a la huelga de Cananea ocurrida en Sonora a finales del Porfiriato, donde un grupo de mineros se levantaron en huelga y entonces el gobernador de Sonora de ese entonces, Rafael Izábal, permitió la entrada de Rangers americanos para masacrar a los mineros, y luego vemos una fuente secundaria, luego vemos el memorándum que escribieron los obreros que se levantaron en huelga. Tal vez entonces podemos contextualizar la fuente y dar una mejor lectura a esta caricatura política que apareció en El Hijo del Aguizote unos días después de ocurrida la huelga, y ahí vemos a Rafael Izábal, vemos al tío Sam, y ambos están pisoteando a los mineros de Cananea, que está representado ahí abajo por una persona tirada boca abajo. Entonces, bueno, la fuente no tiene sentido en sí misma, sino hasta que le hacemos las preguntas correctas y la contextualizamos en su momento histórico. Bueno, aquí tengo algo de la justificación de por qué es importante el uso de las fuentes primarias. Y bueno, aquí en un primer lugar nos dice Weinberg, que es uno de los pioneros en esta cuestión del uso de las fuentes primarias para la enseñanza de la historia estadounidense. Nos dice que el maestro y el estudiante de historia pueden acceder a las fuentes primarias, leerlas, interpretarlas y conectarlas con su presente. Es decir, no tiene ningún sentido el uso de fuentes primarias para la enseñanza de la historia si no las conecto con mi presente, que me sirvan para entender mi presente y proyectarnos hacia el futuro, como decía hace unos días el maestro Siddhartha, que de hecho la siguiente cita es parte del trabajo que él ha realizado con Belinda Arteaga. Ellos dicen que situar la historia en las aulas como una disciplina que dispone de un lenguaje y una lógica propias y que hace uso de herramientas y recursos específicos para generar nuevos conocimientos. Lo que mencionaba antes, si yo utilizo las fuentes, le doy una intención a esas fuentes y le hago las preguntas correctas, entonces yo estoy generando conocimiento. El mismo Weinberg nos dice que muchas veces los maestros de historia nos quejamos porque, y eso sucede para todas las disciplinas, nos quejamos de que nuestros estudiantes no saben nada del pasado o no saben de lo que les vamos a hablar. Dice Weinberg, tal vez les estemos haciendo las preguntas equivocadas, tal vez ellos sí saben mucho del pasado, pero saben cosas distintas a las que yo quiero o creo que deben saber. Dice, entonces tal vez debemos partir de preguntar qué es lo que sí saben del pasado, qué fuentes conocen del pasado, y con fuentes me refiero a una cantidad amplia de fuentes, como puede ser la tradición oral, como puede ser la historia oral, la historia familiar, la microhistoria, la historia regional, que son también fuentes válidas y muchas de ellas son consideradas fuentes primarias también. Y bueno, porque al acceder a las fuentes primarias, se dota al alumnado de instrumentos de análisis, de comprensión y de interpretación. Es decir, el estudiante al acceder a las fuentes, al saber cómo tratarlas, se le dota al estudiante de instrumentos con los cuales las pueden analizar. Ellos comprenden los procesos históricos y pueden interpretar esos procesos históricos para entender su realidad. Bueno, el quehacer profesional, punto de partida. Pues bueno, una cosa importante es que el pensamiento histórico, como le mencionaba, que sucede lo mismo con el pensamiento matemático, que me parece que eso versaba la participación anterior, que ya no tuve oportunidad de escucharla completa. Pensamiento histórico parte de una base que dice que la historia tiene, como cualquier ciencia o disciplina ahora del conocimiento, tiene sus bases metodológicas, sus bases epistemológicas, y que entonces no debemos estar inventándonos cosas,
sino que debemos partir de esa base epistemológica que tiene la historia y a partir de esa base epistemológica construir conocimiento en las aulas y dotar al estudiante de las herramientas para que ellos puedan interpretar el pasado, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí vienen algunas preguntas como ¿qué y cómo recordar del pasado? Eso se lo han preguntado historiadores profesionales, se lo han preguntado didactas de la historia, se lo han preguntado teóricos, epistemólogos de la historia y de filosofía de la historia. Nos dicen ¿qué y cómo recordar del pasado cuando, en teoría, eso se relaciona con la última pregunta, la pregunta 5, cuando en teoría yo puedo acceder a todas las fuentes del pasado que llegaron a mi presente, pero es humanamente imposible que pueda tratar todas las fuentes. ¿Qué es lo que hago entonces o qué es lo que hacemos nosotros? Hagan de cuenta, esto es un ejercicio que a veces hago con mis estudiantes, hagan de cuenta que la historia es una de las paredes, la pared que tienen enfrente. Toda esa es la historia. Ustedes tienen un tubo de papel que se lo ponen en uno de sus ojos, ¿sí? Ustedes pueden ver solamente una pequeña parte de esa pared, ¿sí? Si ustedes se posicionan hacia el frente, ese es el presente en el que están. Se posicionan a su izquierda, ese es el pasado, a la derecha es el futuro, lo que está por venir, ¿sí? Y yo solamente puedo ver una parte de esa pared. Y si yo observo solamente pedazos de esa pared, para mí no va a ser inteligible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escoger algunos puntos, unir esos puntos del pasado y tratar de entender los procesos históricos, darles un sentido a esos puntos, uniéndolos para que lleguen a mi presente y entonces yo pueda proyectar esos puntos hacia el futuro, lo que le llamamos el horizonte de expectativa. Eso le llama así Koselleck, un teórico alemán que habla de estas experiencias temporales que muchas veces no queremos o a veces desconocemos también la forma de tratarla con nuestros estudiantes. La experiencia del tiempo es compleja porque es una invención humana. El tiempo no existe en sí mismo. Fue una creación, dice Paul Ricoeur, o Riquet, dicen algunos, no sé cuál sea la pronunciación correcta en francés, por ahí la maestra Nayeli a lo mejor sabe, pero dice Paul Riquet que el tiempo es una invención humana y nosotros como historiadores o como didactas de la historia lo que hacemos es tratar de entender ese pasado, pero muchas veces nos limitamos solamente a la línea del tiempo occidental, siendo que existen muchas formas de interpretar y de entender el tiempo. Pero lo básico es que el estudiante se entienda en su presente y entienda su relación con el pasado, que lo que está accediendo, cuando accede a las fuentes del pasado, no accede al pasado mismo, accede a sus representaciones, que es una cosa de la que debemos partir. Cuando yo accedo a una fuente primaria, no estoy accediendo al pasado, estoy accediendo a una representación del pasado. Yo tengo entonces la responsabilidad de saber qué intenciones y qué funciones cumplía esa fuente en el pasado. Por ejemplo, si yo hablo de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. ¿Qué intenciones cumplía en su contexto histórico? Bueno, fueron escritas con la intención de que los constitucionalistas de Apatzingán las leyeran y las tomaran como base para escribir la Constitución de 1814. Y por eso es importante que contextualicemos las fuentes. Bueno, ahí está una cita que les decía de Paul Riquet. Y Josh Hervik nos dice una cosa importante que hay que distinguir, y ahí viene la discusión de si la historia es o no ciencia. Normalmente los historiadores prefieren llamarle disciplina ahora del conocimiento, porque la ciencia como tal tiene un contexto histórico en el que surge, que tiene sus bases en la Ilustración. La ciencia moderna, me refiero a la ciencia moderna, tiene sus bases en la Ilustración y habla sobre todo de la cuestión evolucionista. Tomó como base el método científico, que toma como base las ciencias naturales y la teoría de la evolución. Sin embargo, en historia no solamente hablamos de evolución, sino que en historia lo que tratamos de entender es a las sociedades y sus cambios y permanencias. Si habláramos solamente de evolución, hablaríamos solamente de cambios, pero en historia también hay muchas permanencias en el tiempo, y entonces esa, de hecho, es un concepto de segundo orden que utiliza la educación histórica, que el estudiante identifique cambios, pero también las permanencias. Por ejemplo, si hablamos del sistema político mexicano, hay muchas permanencias que vienen desde la época de la independencia para acá, y tal vez al no hacerlas conscientes no nos damos cuenta que están ahí, ¿sí? Pero entonces, esa es una de las discusiones, pero bueno. Entonces, partimos de una base teórica que nos dice que la cultura
y nuestras bases culturales es la forma como nosotros vamos a ver y tratar las fuentes. Es decir, no vamos a tratar de la misma manera la época, por ejemplo, de la independencia nosotros, ahorita en este momento histórico, que la gente que vivió en el Porfiriato. O no vamos a tratar igual la intervención francesa, para ponerlo más claro, la intervención francesa de nosotros, que en la época del Porfiriato. ¿Por qué? Porque en la época del Porfiriato, Porfirio Díaz va a aparecer en los relatos de la intervención francesa y específicamente del 5 de mayo como todo un héroe. Sin embargo, la narrativa que viene después prácticamente lo borra de ese suceso histórico porque va a ser tachado por la gente que revisa o que narró esa época posterior al Porfiriato como un traidor a la patria, etcétera. Entonces prácticamente fue borrado. Entonces ahí entender que nosotros vemos al pasado a partir de nuestros ojos culturales. Y bueno, esto que les mencionaba, no me voy a detener mucho, se requieren métodos, tenemos métodos, hay que utilizarlos, hay que saber utilizarlos, hay que conocerlos en primer lugar, porque si no, pues caemos en lo mismo de siempre, en ocurrencias, y no, nuestra práctica docente tiene que ser intencionada. Y para poder tratar fuentes primarias, en el caso de nosotros que enseñamos a los futuros enseñantes, docentes de historia, pues hay que dotarlos de estas herramientas para que ellos también puedan utilizar esas fuentes. Bueno, no me voy a detener en esto de los repositorios por cuestiones del tiempo, pero pues los repositorios institucionales, por ejemplo, son muy valiosos. Tenemos como fuentes secundarias que nos pueden servir para contextualizar las fuentes primarias. Tenemos repositorios indexados como Cielo o como Redalyc. Tenemos un cúmulo importante, por ejemplo, en la Hemeroteca Digital Nacional de México. Estas son las siglas. En las últimas viñetas, la tercera. Yo utilizo mucho ese repositorio porque cada vez le van añadiendo más fuentes y porque además yo trabajo con prensa, específicamente con caricatura, pero también con prensa, y ahí encontramos un repositorio impresionante y nosotros podemos ir depurando la búsqueda. Podemos poner, por ejemplo, que alguna palabra clave y te busca la palabra clave y tú puedes poner por año, por estado, y si por ejemplo le ponemos solamente Querétaro, nos lanza solamente las fuentes que nos hablan de Querétaro. Tenemos el ISUE de la UNAM, específicamente para temas de educación, pero tenemos muchos otros repositorios digitales gratuitos al alcance de todos que se pagan con nuestros impuestos y que no los aprovechamos en centros de investigación y de posgrado como el Colegio de México, el Instituto Mora, el CINVESTAB. El CINVESTAB, bueno, tiene una cantidad impresionante también de producción académica. El COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, CLACSO, CIDE, UPN. UPN tiene un montón de libros y de materiales gratuitos también subidos a la red, que es igual que todos los demás, se pagan con nuestros impuestos. Bueno, el tehuacanazo, interrogando y evaluando a la fuente. Ustedes sabrán que es una frase muy, muy recordada, sobre todo a partir de que se empezó una época histórica en México llamada la Guerra Sucia en los años 70, la persecución, y se utilizaba el tehuacanazo para interrogar. Entonces, bueno, no basta, les digo, con buscar en los lugares adecuados o confiables, sino que nosotros tenemos que realizar las preguntas correctas a las fuentes. Hay que hacer una interpretación de las fuentes, una propuesta que yo he realizado desde hace tiempo, pero que sistematicé en mi tesis de maestría en educación, dirigida por el maestro Siddhartha, fue que primero se tiene que hacer una evaluación de las fuentes, es decir, contextualizar la fuente, origen, propósito, limitaciones, tipo de fuente, etcétera. Luego comparar y contrastar distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, ponerlas a dialogar. Una vez que yo pongo a dialogar a las fuentes, yo ya puedo construir conocimiento. Entonces yo evalúo la fuente, comparo, contrasto el contenido de la fuente, las pongo a dialogar distintos tipos de fuentes y yo ya puedo hacer una narrativa del pasado a partir de ello. Bueno, ahí tengo la formulita abajo. Bueno, algunos lugares, por acá ya les hablaban hace algunas conferencias, escuchaba yo algunos de estos repositorios. Academia.edu se los recomiendo para que sigan a los investigadores. Es una plataforma libre donde los investigadores realizan un perfil y ustedes pueden ir siguiendo a sus investigadores favoritos, literalmente,
y les manda correo cuando estos investigadores o cuando algunos temas de su interés tienen nuevos artículos. Les manda un artículo, una alerta, perdón, un correo electrónico con una alerta para que ustedes puedan acceder a lo más novedoso respecto a algún tema que les interese o a algunos investigadores. Bien, tenía, pero se me perdió, me parece, la evaluación de fuentes primarias. Me parece que no salió acá, pero bueno, les platico rapidísimo. Dentro de este proceso que está acá de la interrogación, el interrogatorio a la fuente, hay una cosa de la que yo parto, que es la evaluación de fuentes. La evaluación de fuentes es hacerle las primeras preguntas a las fuentes. Es decir, por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Dentro de la evaluación de fuentes, yo les pido, por ejemplo, a los estudiantes que me digan qué tipo de fuente es, si es una fuente primaria o secundaria, y por qué. Luego, propósito que cumplía la fuente en su contexto histórico. Para ello tendríamos que contextualizar la época antes de ver una fuente. Entonces, ¿qué propósito cumplía? Las limitaciones que tiene la fuente, tanto físicas como limitaciones relacionadas o alcances, limitaciones y alcances, como por ejemplo si deja fuera otros puntos de vista esa fuente, origen, propósito, limitaciones y alcances, tipo de fuente, el contenido de la fuente, y también por ahí le podemos ir agregando algunas otras cosas. Es una propuesta que está en construcción, esta evaluación de fuentes. Por ejemplo, la empatía histórica, es decir, qué intenciones nos dicen los actores que cumplía esa fuente histórica. Sí, por ejemplo, les decía yo los cantos tristes de la conquista escritos por indígenas. ¿Qué intención cumplía? Pues dar a conocer su punto de vista a partir de un recurso literario que utilizaban ellos, que eran los cantos tristes, que no es lo más parecido que le podemos llamar, pero si nos acercamos a los cantos indígenas previos a la conquista, nos damos a dar cuenta, como el que aparece en el billete de 100 pesos, de Amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces, pues todo era amor, alegría, ternura, pero cuando vemos los cantos tristes de la conquista, cambia completamente el sentido de estos cantos, de estos cantares. Vemos, por ejemplo, cosas, o podemos leer cosas tan gráficas como los sesos embarrados en las paredes, tuvimos que comer, estaba salitrosa de tanta sangre que tenía, los gusanos pululan por las calles, y así vamos a ver ese tipo de expresiones que a mí me dice que cumplen una intención distinta estos cantos tristes que me hablan de la conquista a los que fueron escritos previos a la conquista, por ejemplo. Y bueno, con esto terminaría, sería todo de mi parte. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Es siempre importante conocer esa parte de la historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero sobre todo, como usted ya lo mencionó, el saber de dónde tomamos esa información que nos va a dar mucha más fuerza para partir entonces a una explicación y una comprensión de lo que estamos viviendo o de lo que pudiéramos vivir en un futuro. Voy a pasar entonces a las participaciones. Estaba por ahí la maestra Itzel García, que tenía un comentario. Y no sé si César Montiel también quiera comentar algo. Ya el resto de las preguntas, si me las hacen llegar por el chat, se los agradecería también. Adelante, maestra Itzel. Gracias, buenas tardes. Pues yo hacía mención ahí que, claro, la historia tiene estas dos partes, ¿no? El currículum abierto, el currículum que todos sabemos, y el currículum oculto, ¿sí? De los que también fueron héroes, pero no son mencionados, de los que también han hecho algo, pero quedan en el olvido. Más sin embargo, creo que estas son unas buenas formas de entender la historia, de ver lo importante que es para nosotros, y que esto tiene que repercutir en cómo se marca la historia y su desarrollo a través de las generaciones. Gracias. Se me entrecorta de repente un poco, a veces se me va un poco el internet. Sí, no, creo que es general, porque aquí hemos tenido también un poco de inestabilidad en la conexión. Esperemos que nos dé ya para terminar en tiempo. Estaba por ahí una felicitación de la maestra Irma, no sé si la quiera hacer externa o prefiera la lectura.
Adelante, maestra. Y también por ahí, ¿Quién puede César. hablar? Participación. Espero que me No, puedan... también a mí me llegó. Adelante. Sí, gracias Nayeli. Gracias maestro Alejandro. Tus aportaciones tienen que ver con todo un proceso de aprendizaje, con todas estas corrientes y métodos históricos que le llaman ahora de historia reciente, historia actual, historia del instante, historia inmediata. Todas estas propuestas de metodología son fundamentales para que en la práctica los chicos aprendan diferentes métodos de aprendizaje en un principio y ya después de enseñanza cuando ellos estén en el campo laboral. Y yo creo que una de las cosas que también incluso lo veíamos en el tercer encuentro de historia que nos está dando la DGSP, pues yo ahorita en YouTube también de manera simultánea, yo creo que es fundamental que tengamos esa capacidad de reconocer el papel de la historia como una herramienta, como un método o como una disciplina en la que lo hemos visto a lo largo de todas las conferencias que tuvo a bien organizar el maestro Jesús, que la historia es transdisciplinaria, no solamente interdisciplinaria, y que ese proceso de transdisciplinariedad nos permite tener herramientas para conocer la historia de la enseñanza del inglés, la historia de las matemáticas, la historia del español, la historia. Entonces, digo, no porque yo también soy historiadora defiendo esa parte, pero también es fundamental que nosotros comprendamos que hay métodos y hay maneras, y esa parte de que tú mencionas, de saberle preguntar a la historia, lo recuerdo mucho con la maestra Patti Munguía en la facultad, donde fuimos compañeros de aula en su momento. Bueno, yo un poco más rezagada, tú evidentemente estás muy jovencito. Tenemos esa parte, ¿no? Hay que saberle preguntar a las fuentes, porque bueno, ¿y qué le vamos a preguntar a las fuentes? Bueno, pues hay que preguntarle lo que queremos saber siempre y cuando tengamos equipada, yo siempre también le digo a los alumnos, hay que tener equipada la cesera para saber qué cosa vamos a preguntar, porque si no sabemos hacer preguntas es porque no tenemos un conocimiento previo de qué preguntar, ¿no? Esa chispa infantil de los niños que preguntan todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hay muchas preguntas súper básicas, que también por qué y para qué, ¿no? Y si ya tenemos una curiosidad más histórica, pues entonces vamos a tener diferentes herramientas. Y bueno, felicitarte Alejandro, para no extenderme más. Me gusta mucho tu trabajo como compañero ahora ya de trabajo entre pares, y bueno, en su momento tuve la fortuna que me invitaras a ser lectora de tu tesis cuando estaba siendo estudiante egresado de la UAC, y me encanta que estemos en esta dinámica. Es un reto ahora para todo, y eso de volver al origen me parece fundamental, porque también nos hemos quejado muchos maestros que hay alumnos que no saben leer, ¿no? Y no saben leer porque, bueno, ahí en este tiempo actual, ya nos lo dijo, ya nos lo hemos escuchado en sesiones anteriores, tenemos una efervescencia generacional en este momento histórico en el que sí nos invitas a ser sujetos históricos reflexivos y críticos, pero es fundamental que también nosotros como sujetos históricos transgeneracionales tengamos esa parte de humildad y de reconocimiento, de resarcir lo que nos falta por un lado y lo que nos sobra por el otro. Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje me parece fundamental para confluir en ese sembrar nuevos pensamientos, como es el eslogan de nuestro plantel, pero también sembrar nuevas actitudes y nuevos pensamientos. Y yo creo que la humildad y el reconocimiento de saber cuál es nuestro talón de Aquiles es fundamental para empezar a hacerlo. Gracias Alejandro, felicidades, y a todos los demás también. Sí, muchas gracias. Nada más a agregar este comentario, que la propuesta, por ejemplo, de evaluación de fuentes, que me salió mocha, no me apareció todo, también le tiene algunas de las preguntas. Es una propuesta en construcción.
al igual que sucede con muchas cosas de este campo de conocimiento que mucho tiempo insistió Joan Pagés antes de que nos dejara de este mundo y falleciera hace poco. Él insistió mucho tiempo, durante prácticamente 3 décadas, que la enseñanza de la historia estaba construyendo su propio campo de conocimiento, su propio campo epistemológico, y tenía que partir sí o sí de estas y la didáctica de la historia, perdón. Bien, maestro, gracias, que de repente por ahí lo perdemos un poquito, pero creo que sí alcanzó a escuchar su comentario la maestra Irma. Entonces, para seguir con la dinámica con la que estábamos, voy a dar la palabra a Maricruz, que tenía por ahí una intervención, después la maestra Conchita, que me parece que pidió también la palabra, César y Alejandro, ¿vale? Adelante, Maricruz, Y si nos Donna, escuchan. Donna creo que también la vi por ahí antes. Ah, ok, perfecto, Donna también. No sé si ya no me escucha o si se salió por ahí Maricruz. No la veo. Ni la escucho. Sí, Pues sí pasamos está, a la pero no siguiente, la si regresa escuchamos, la y no, mandamos. entonces pasamos con la maestra Conchita y después regresamos con Maricruz. Adelante, maestra. Bien, Alex, felicidades. Muy interesante tu participación, tu exposición. Trabajar las fuentes primarias, como tú lo estás presentando, pues yo creo que es una capacidad que la tienes tú. Los repositorios, la lista de repositorios tan interesantes que has manejado, que utilizaras a la doctora Belinda y al maestro Siddhartha, pues también es un orgullo que lo tengamos aquí. Eres un maestro muy talentoso, tuve la oportunidad de leer, ser lectora de tu tesis de maestría, de veras una verdadera. Siempre se aprende de los grandes, Alex, mis felicidades, mis felicitaciones, y también, igual que Rogelio, de que el maestro Rogelio, es un orgullo de veras, Alex, que estés en esta institución, y aparte que formes parte de nuestro cuerpo académico. Felicidades, Alex. Gracias, maestra. Muchas gracias. Bien, estaba por ahí Maricruz que decía que tenía problemas con el micro. Lo escribió, dice que solo quiere felicitarlo, pues siempre ha sido interesante los aportes que nos hace, su admiración, porque es un maestro que hace que le guste la historia, y creo que a varios nos ha conquistado en esa parte de la historia, porque no la teníamos como muy fresca o tan tangible como lo hace ver usted. Muchas gracias, Maricruz. Gracias. Me queda por ahí César, Alejandro y la maestra Gaby. Sí, aquí estoy. Adelante. Bueno, pues quiero felicitar al maestro y pues nada, solo quiero decir que esta forma de enseñar historia, cuando entro yo a la escuela normal, pues me doy cuenta que es un nuevo método para enseñarla y me agrada porque pues yo cuando la estudiaba pues era aprender, memorizar fechas y ahorita pues gracias a los maestros que tengo, que para mí son geniales, me hacen dar cuenta de que la historia no solo es eso, sino que es, como decía el maestro Weiss, pues es el ir a las fuentes, el consultar las fuentes, el poner a dialogar los libros y me hace dar cuenta y me hace reflexionar pues que la historia son procesos y que son procesos que se llevan a través de otros hechos históricos que no vienen en sí, como nos muestran en los libros, pues nada más por una fecha, que a lo mejor llegó la conquista y después de la conquista la independencia y así. Entonces, no nos hacen reflexionar. Ahorita con mis clases, con lo poquito que llevo, pues ya me hacen dar cuenta de que existe bueno, de que se debe de crear en los alumnos pues una conciencia histórica y un pensamiento histórico. Y me parecía esta parte también me parecía muy importante, lo de los mitos, bueno, ahorita que hablaba el maestro de los cantares, me acuerdo pues mucho que nos puso lo de también lo de los 7 mitos de la conquista, pues me hace dar cuenta también de que no, pues no debemos de repetir discursos y se me hace muy importante el contrastar las fuentes, pues para desmitificar algunos
sí, pues la enseñanza que tuve yo anteriormente y que pues no solamente es la historia oficial, sino que es que hay una variedad de fuentes a la que puedo yo recurrir pues para mi metodología pues de la enseñanza de la historia. Y algo que también pues me queda muy claro, bueno, no sé cómo expresarlo, pero las fuentes orales pues también son una fuente primaria, pero pues me hace dar cuenta de que son menospreciadas. Recuerdo en una clase que yo hablaba de un capitán que nos contaba cosas del 68 y lo comenté y por ahí algún maestro me dijo, ¿pero quién te dijo? No, pues un capitán. Ah, pues como menospreciándolo. Entonces creo que eso sucede también pues a lo largo de la historia y hay fuentes orales que nos pueden platicar de procesos históricos y pues son menospreciados. Entonces ahora este nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje de la historia pues me agrada porque pues toma de diferentes fuentes, de diferentes recursos pues, para enseñarla. Entonces pues ese era mi comentario y pues gracias maestro Báez, maestra Irma, maestra Zuleima, que no está ahí, pues a toda la escuela. Gracias. Sí, gracias, César. Con relación a eso que mencionabas de las fuentes, de los de otros orales, pues existe toda una metodología desde la historia cultural que trata esto y que de hecho el programa que llevan ustedes tiene 2 cursos de historia cultural y ahí sí o sí tenemos que tratar los tipos de fuentes orales y cómo tener cuidado para saber pues hasta dónde sí nos pueden servir y cómo nos pueden servir y qué tipo de preguntas también realizarle a una fuente oral. Me acuerdo que en alguna ocasión me decía un alumno, entonces mi abuelita es una fuente oral. No, tu abuelita no, el testimonio de tu abuelita es una fuente que nos puede servir, pero siempre hay que contextualizarla, siempre hay que compararla para ver si se está adjudicando cosas, porque la memoria es engañosa, o si por otro lado fue protagonista, no fue protagonista, hasta qué punto fue protagonista, cómo es que etcétera. Muy bien, muchas gracias. Terminamos entonces con Alejandro y la maestra Gaby. Bueno, velozmente, una felicitación al maestro Alejandro. Es súper interesante, sobre todo para nosotras como, bueno, en mi caso como humanista y maestra de inglés. Y con esta nueva noticia súper buenísima de que ya se va a abrir este semestre la licenciatura en inglés, el aprendizaje de la historia cultural que nos comentas, Alejandro, es sumamente relevante porque justo vamos a tener historia de las culturas angloparlantes. Entonces, pues esta idea de contrastar fuentes de primer orden, de segundo orden, para nosotras va a ser parte de la metodología también de comprender cómo se fueron desarrollando estas culturas. Y creo que ustedes como abuelita de todas las ciencias sociales, la historia, tienen pues todo que aportar, ¿no? Entonces, pues un reconocimiento para el trabajo que hacen, porque nos sirve muchísimo para muchas otras disciplinas y para generar transdisciplinariedad. Entonces es súper importante el trabajo que hacen los historiadores y también los de español, ¿no? Sí, porque entonces gracias. nosotras podemos nutrirnos y se vuelve mucho más interesante. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, como punto y aparte. Ajá. Bueno, Es que no se me entrecorta un poco. A mí también. Sí, iba a mencionar que, por ejemplo, en el mundo anglosajón nos lleva muchísima ventaja en cuanto a repositorios digitales de fuentes primarias. Ya lo mencionaba el maestro Siddhartha, pero Estados Unidos, Canadá recientemente, Reino Unido han hecho repositorios impresionantes de fuentes primarias y muchas aportaciones a la didáctica de la historia vienen del mundo anglosajón, precisamente. De hecho, la educación histórica como tal tiene su origen en Canadá, con Peter Seixas, con Carla Peck, que toman como referentes a sus pares ingleses primero. Ahorita se me fue el Peter Lee,
y posteriormente los estadounidenses y más recientemente los canadienses, pero de allá viene esta propuesta. Pues felicidades y muchas gracias. Gracias. Bien, ahora sí, entonces terminamos con nuestro compañero estudiante Alejandro García. Adelante, Alex. Gracias, maestra. Profe, igual, nada más para agradecerle la conferencia y el hecho de que, pues, todos los semestres que nos estuvo dando clases, al menos a nosotros, analizamos y vimos todo esto de las fuentes. Y me siento, bueno, mencionaban los compañeros el para qué enseñarlo, y yo ahora estoy viviendo el para qué enseñar esto de las fuentes. Ahora saliendo del CTE, del Consejo Técnico, no sabemos qué contenidos van a tener los programas de televisión aún, ni los contenidos que va a tener el libro, pero nos piden que veamos y utilicemos ambos recursos ligados, pero no sabemos bien qué información, ¿no? Y con todo esto de las fuentes, ahora yo lo voy a enseñar, ya me lo enseñaron y ahora yo lo voy a enseñar, darle a mis alumnos otras fuentes de información y que aprendan a discernir y compararlas entre ellas, para que ellos realicen ya esta deconstrucción que, como dijo César, nosotros iniciamos entrando tarde ya a la licenciatura, la deconstrucción de este conocimiento oficialista, centralista, que ellos, bueno, mis alumnos en este caso, comiencen a hacerlo desde el nivel secundaria, para que este conocimiento histórico no se siga repitiendo constantemente. Y es eso, dar las gracias también a todos mis maestros que estuvieron en este proceso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alex. Por ahí creo que faltaba Donna. No sé si... Y Almita también acaba de levantar la mano. Con ella cerramos, entonces sí, para no pasar mucho más el tiempo. Gracias. Sí, gracias. Buenos días, maestro. Bueno, yo nada más lo que quería decir al principio de la actividad era que, bueno, con la actividad que usted nos había propuesto realizar, creo que era importante ver qué materiales teníamos que usar, pero de acuerdo al contexto en el que en ese momento, en la situación que usted nos propuso, pues íbamos a estar como, no, ¿cómo se dice? ¿Náufragos? Ajá, como náufragos. Gracias. Y entonces, pues yo después ya cambié mis opciones de objetos que podría utilizar para esos 10 alumnos que venían en su situación. Y bueno, creo que es lo que la educación hoy en día nos exige, pero es la exigente más bien, o lo que en donde se basa la educación, pues es en la sociedad, porque prácticamente la sociedad o el contexto en donde nos estamos desarrollando como ciudadanos, pues es lo que nos va a servir como una base para poder dar una educación a quienes van para un futuro o a quienes vamos a servir en un futuro en esa sociedad. Entonces, por eso, bueno, yo iba a participar con eso, ¿no? Porque quería decir que iba a cambiar mis objetos, pero bueno, era todo, profe, y muchas gracias. No, al contrario. Y sí, una de las intenciones de esta actividad es que sepan contextualizar, porque hay cosas que tal vez no me sirvan a mí en un naufragio, y para el contexto en el que yo voy a enseñar. A lo mejor un locker puede que no me sirva en una isla tropical porque se me va a oxidar, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, a veces las herramientas que utilizamos para la enseñanza no están contextualizadas o adecuadas al contexto. Y lo mismo sucede con las fuentes primarias. Sí, muchas gracias, Donna. Adelante, Alma, cerramos con usted. Muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos y darle una extensa felicitación al maestro Alejandro. Sabemos que la información que nos da a conocer siempre es muy interesante y creo que esta analogía que establece la podemos plantear en la cuestión de la educación. Ahorita hay mucha incertidumbre tanto de los maestros, lo vemos los compañeros de séptimo, en esta cuestión del CTE, ¿no? No sabemos qué dirección, qué contenidos van a venir con esta situación de la mezcla o más bien la transversalidad que hay entre aprende en casa y
y el manejo del libro de texto con la planificación de actividades. Entonces, creo que los materiales que tenemos que elegir en este naufragio nos tienen que ayudar a saber cómo direccionar el aprendizaje y la enseñanza. Y sobre todo esta cuestión de la enseñanza de la historia, ¿no? Muchas veces se le da prioridad y esto pues es con respecto a los resultados que se esperan de los futuros ciudadanos, pero sabemos que se le da prioridad a la cuestión del español, de las matemáticas, de las ciencias, y ahora también con la introducción de nuevos contenidos a formación cívica y ética en esta conformación de una sociedad más democrática y participativa, ¿no? Y pues bien sabemos lo que es la introducción de la nueva materia de vida saludable. Entonces creo que muchas veces, y me he puesto a pensar que muchas veces se deja al lado esta cuestión de la historia, ¿no? De las ciencias sociales. Y creo que como maestros de historia, como practicantes en este caso, en esta nueva etapa para nosotros, creo que es muy importante saber enfatizar, saber dirigir a los alumnos este conocimiento que muchas veces para ellos la historia pues es acumulativa, ¿no? Es una cuestión de memorizar, de recordar, incluso hasta de ser maniqueístas, ¿no? De decir, este es bueno porque hizo estas cosas, esto es malo porque hizo estas cosas. Entonces creo que más que, los conocimientos son buenos. Hay datos que tenemos que sí saber para poder contextualizar tanto a los alumnos como contextualizarnos nosotros como profesores, pero creo que más que conocimientos, que datos, que fechas, que personajes, es saber dirigir a nuestros alumnos a cuestiones, a herramientas históricas, ¿no? Como el conocimiento histórico, el pensamiento histórico. Ya lo manejaba el maestro Siddhartha con esta cuestión de la educación histórica, en identificar conceptos de segundo orden, conceptos de primer orden en nuestro caso. Creo que es muy importante saber direccionar esta enseñanza para poder encaminar a nuestros alumnos a un mejor conocimiento de sí mismos, saberse reconocer como sujetos históricos y a partir de esto, pues, crear ciudadanos más conscientes y responsables de su realidad y ver este pasado como un desarrollo de cambios y continuidades que pues se pueden ver a través de este presente que vive. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Alma. Nada más para cerrar, si me permite, maestra, un par de comentarios. Algo que nos ha dejado la introducción de la historia profesional para la didáctica de la historia ha sido entender precisamente que la historia no es acumulativa, que la historia no es lineal, que como ya lo sabíamos los historiadores, ahora lo debemos saber también los didactas de la historia no es el estudio del pasado, la historia es el estudio de las sociedades a través del tiempo. La cuestión de las fechas, pues una fecha no nos sirve de nada, no nos sirve de nada aprendernos nombres, por eso a veces es criticable también el hecho de utilizar los memoramas o el adivina quién, si no le damos el sentido adecuado, porque se puede perder solamente en la memorística, le llama el doctor Martín Hurtado, y ese no es el sentido precisamente es que comprendamos los procesos históricos, no que nos los aprendamos, y las fechas son útiles en tanto estén contextualizadas. Esas son algunas enseñanzas que nos ha dejado la introducción de la historia profesional a la didáctica de la historia y esta traspolación o traducción que hacemos de la historia profesional a la didáctica de la historia. Y bueno, pues sería todo. Por acá les dejo mi correo si alguien me quiere escribir, y también por ahí preguntaban que cómo recuperarlas, las están grabando, ¿no? Las conferencias. Sí, esta sí, por petición de algunos, sí. Ya les comenté que sí, me dejan su correo, se las podrá hacer llegar en cuanto la pueda descargar. Ok, muchas gracias. Sí, de mi parte sería todo. Pues muchas gracias. Cedo la palabra al licenciado Jesús Hernández Briceño, como siempre, para cerrar esta sesión y la invitación para la próxima. Adelante, licenciado. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Nayeli, compañero y maestro Jesús Alejandro Báez. Siempre que el director dirige las palabras hacia los maestros, pues es de agradecimiento, de hacer el reconocimiento por la participación, por la investigación y por la calidad de docentes que estamos teniendo en esta institución. Y ahora pues se muestra en esta parte de los ciclos de conferencias.